Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Este es Mundo Cristiano, transmitido por la 105.5 FM Radio Ven en la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Tienen que sintonizarnos de lunes a viernes a la 1:30, de 1:30 a 2 de la tarde. Siempre tenemos espacio, en estos espacios siempre tenemos comentarios, estudios profundos de la palabra de Dios. Hemos tratado temas las últimas semanas muy impactantes y seguiremos, no nos devolveremos. Estuve hablando con el líder Arturo el día de hoy y algo de lo que hablábamos era esto. Ya hemos avanzado, no nos vamos a devolver en tratar temas bíblicos a la profundidad que la hemos estado tratando las últimas semanas. También pueden sintonizarnos en nuestro canal de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Allí estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es decir, esto que está saliendo por Radio Ven también está saliendo por Mundo Cristiano IDP en vivo en estos precisos momentos. Nuestros muchachos de multimedia y comunicación están haciendo un trabajo espectacular, así que adoramos a Dios por ese trabajo maravilloso que están haciendo. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana, ubicada en la Espaillat 86. Los lunes, miércoles y viernes estamos con oración vía Zoom, 1 hora de oración vía Zoom, y esto ha sido maravilloso, esto ha resultado maravilloso debido a que nos conectamos para orar, que es lo que básicamente debe hacer la iglesia en estos momentos, orar, porque estar en la calle es un poco peligroso. Sin embargo, las casas nuestras se convierten en la casa de Dios y puerta del cielo. Los jueves tenemos nuestros servicios vía Zoom y Facebook. Estamos transmitiendo nuestros servicios vía Zoom y Facebook. Los jueves nos juntamos también por estas plataformas para llevar la palabra de Dios, la anunciación de Jesucristo el Salvador. Los sábados los jóvenes FBI también están grabando sus programas y lo están subiendo a nuestro canal de YouTube, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana. Así que puede consultarlos allá, puedes verlo allá. Están teniendo unos maravillosos servicios. Gloria a Dios por ellos también. Y los domingos, que es el Día del Señor, hemos decretado como Día del Señor, escuela dominical a partir de las 8 de la mañana, trabajando ahí el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9. Y tenemos varias escuelas divididas. Los jóvenes por un lado, los adolescentes por otro lado, los adultos en el templo. Y ha sido una gran y grata bendición poder todos reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Una vez que la escuela dominical termine a las 10 de la mañana, entonces seguimos con nuestros servicios de exaltación a Dios, de acción de gracia a Dios, a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía, son nuestros servicios de adoración y exaltación a nuestro Dios. Así que ustedes están invitados para que vengan y disfruten con nosotros. Los domingos también transmitimos nuestros servicios por la plataforma de Facebook, así que puede también sintonizarnos por Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana en Facebook. Ok, vamos al tema del día de hoy, y es un tema bastante interesante. Usted sabe que hemos estado hablando acerca de las 9 marcas de una iglesia saludable, y cuando se habla de las marcas de una iglesia saludable, aquí nos detenemos un poquito porque probablemente hemos dejado de hacer cosas o estamos haciendo cosas que realmente no tienen un fruto, no agregan valor a lo que queremos hacer. Entonces, se nota que en algún punto debemos detenernos, dar un paso hacia atrás para entonces hacer lo que sí conviene, lo que sí es factible y agradable a la voluntad del Señor y al desarrollo de la iglesia local.
Hemos estado hablando acerca de la predicación expositiva, la importancia de predicar expositivamente la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la teología que debe usarse en la iglesia, que debe ser totalmente bíblica, no contradictoria, sino una teología bíblica, porque lo que se busca es el entendimiento, el desarrollo y el crecimiento de la grey del Señor. Y también hemos estado hablando del entendimiento bíblico de las buenas nuevas de salvación, porque esto es importante, poder comunicar correctamente el mensaje de salvación, poder hablar el mensaje de salvación a las vidas de manera correcta, de manera bien trazada según la palabra del Señor. También hemos estado hablando de el entendimiento bíblico de la conversión, del entendimiento bíblico del evangelismo, del entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Esto hablábamos la semana pasada. Y el día de hoy, como séptima disciplina, como séptima práctica, como séptima marca para el desarrollo de una iglesia saludable, vamos a hablar de la disciplina bíblica eclesiástica. ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina? Porque esto no se habla en las iglesias. Y esto me da mucha pena, mucha lástima, que los pastores no están hablando sobre la disciplina que se debe aplicar en la palabra, en la iglesia, en las iglesias locales, sino que a veces esto se hace de manera personal, se lleva hasta un punto personal sin entrar en lo que realmente la palabra de Dios enseña o señala sobre este aspecto. ¿Qué le parece si el día de hoy hablamos de manera más detallada, de manera más centrada sobre la disciplina bíblica? Pero para eso es importante entender que Dios exige santidad. Dios exige santidad. Está marcado desde el principio de los tiempos, donde sin santidad nadie verá al Señor. Y parte de lo que el sacerdote de Jehová llevaba era el cinto que decía santidad a Jehová. Así que era una exigencia de parte de Dios que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debía ser santo en toda su manera de vivir. Ahora, ¿qué pasaba cuando Dios exigía esta santidad y esta santidad no se cumplía? Entonces ahí es donde entramos a la palabra del Señor y vamos a empezar explicando lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 6 y luego nos vamos a ir a Mateo 18. También vamos a tocar un punto ahí en Mateo capítulo 7, pero quiero que veamos Hebreos capítulo 6. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una vez más, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La palabra aquí que se traduce como disciplina viene del griego koiné, que según el diccionario Vine significa es paideuo, y paideuo habla más bien de educar. Es decir, lo traducimos entonces así, porque el Señor al que ama educa. Y entonces la disciplina no viene como una corrección de juicio, sino como una corrección de educación. Es como cuando nosotros amamos a nuestros hijos y ellos cometen un acto que es deleznable, que no es aceptable, que ya le llamamos la atención por esto. Entonces nosotros entramos en la disciplina para que ellos entiendan, para educarlos y enseñarles que todo acto que no es correcto, que todo acto que es malvado desde nuestro punto de vista requiere una justa disciplina, requiere un justo castigo. Entonces, lo que el Señor aquí nos está enseñando con esto es que la disciplina viene como señal del amor de Dios a nuestra vida. La mayoría no lo entiende así y desde las iglesias no se trabaja así, porque las disciplinas que se hacen en la iglesia son por temas tontos, son por cosas locas, tontas, no quiero que se me vaya a ofender con esto, pero es necesario que nosotros empecemos a entender algunos puntos.
La disciplina viene como una consecuencia al pecado. Recuerde que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando se comete pecado, cuando un hijo de Dios comete pecado en la casa de Dios, entonces lo correcto es que apliquemos una disciplina, y esa disciplina viene como para educar a aquel que cometió la falta, número uno, y también para educar al resto de la iglesia sobre faltas futuras que se cometan en esa medida. No lo hacemos para dañar a la persona, y si alguien alguna vez fue disciplinado para ser dañado, entonces aquí lo que nos resta decir es que ahí se nota que hay pecado, porque cuando yo hago las cosas no por amor, recuerde que el amor es lo que debe regir la vida del líder y la vida de la iglesia. La iglesia debe manejarse en amor, debe vivir en amor, y todo lo que hacemos es en amor. Eso es lo que Pablo dice a los corintios desde el capítulo 7, le viene trazando el tema de cuidar a los demás por amor. Te cuido, te protejo, te amo, hago cosas o no hago cosas porque te amo y quiero guardar tu conciencia limpia delante del Señor. Entonces, cuando en la iglesia no hacemos las cosas con el amor debido, si no disciplinamos con amor, entonces estamos nosotros cometiendo pecado que llevamos a juicio este tema. Por esas razones que el escritor de Hebreos dice que Dios, el Señor, al que ama, disciplina o educa, pero azota, y aquí la palabra azotar es mastigó, así mismo es mastigó, que habla de un castigo. Él castiga, él corrige, disciplina, azota. Es como cuando le pegamos a nuestros hijos con una vara para que entiendan. Entonces aquí el significado que lleva es, la disciplina viene como parte del entendimiento, es que debes entender. Cuando nuestros hijos hacen algo malo y no los mastigó, como dice la palabra, y no le hacemos la corrección correcta, no van a entender. Y si no entienden, entonces los culpables son los padres. Da pena, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que el día de hoy hay muchos hijos de cristianos que están descarriados. Llegó a un punto donde íbamos a la iglesia, pero nuestros hijos los soltábamos en el patio de la iglesia, que correteen en la iglesia, pero nunca nos dedicamos a enseñarle la palabra de Dios. Entonces no los disciplinamos, no los azotamos con relación a este aspecto, y entonces al no hacer eso, hoy nuestros hijos se apartaron, y al final el Señor nos va a llamar a nosotros la atención. Y yo estoy seguro que nos va a decir, ¿dónde está el talento que te di? Porque en este punto el talento son nuestros hijos. Bien, entendiendo este punto entonces de que el castigo, el azote viene por el amor de Dios a nuestra vida, debemos entender la manera de hacerlo de forma correcta. Y una de las formas de hacerlo incorrectamente es mal entendiendo lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué es un tema tan mal entendido dentro de las iglesias? Primero, por la mala interpretación de este verso. Porque muchos de una vez dicen, tú no tienes que juzgarme, tú no tienes que disciplinarme porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. No. Vamos a entender el término, vamos a entender el contexto que está inmerso en lo que se está escribiendo. Primero, aquí Jesús no está hablando de juicio, véalo en el verso 5. Lo que está hablando realmente es de la hipocresía. Verso 5 dice, hipócritas, porque es lo que Cristo está juzgando. ¿Y cuál era la hipocresía de los sacerdotes? La hipocresía era que juzgaban al pueblo, sin embargo ellos estaban haciendo lo propio por su parte. Fíjense que en una ocasión Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, tienen sus ropas bonitas por fuera, pero por dentro están podridos. Entonces se trataba de lo que ellos estaban haciendo, no de cómo lo hacían, sino de lo que hacían. Por eso aquí lo que se juzga no es el juzgar a la persona, porque yo sí tengo calidad moral de juzgarte cuando yo no hago lo que tú estás haciendo. Entonces aquí el punto no es el juzgar o no.
podemos juzgar, y de hecho el versículo 5 dice que podemos juzgar cuando dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás para sacar la viga del ojo de tu hermano. Es decir, si mi ojo está limpio, yo tengo toda el peso moral para poder juzgarte, porque yo no hago lo que tú estás haciendo. Eso es lo que quiere decir eso. Pero lo que está señalando aquí es el tema de la hipocresía. No puedes juzgar a tu hermano si tú no eres juzgado primeramente. Tienes que detenerte, juzgarte a ti mismo y saber que no estás haciendo lo que tu hermano está haciendo, porque si lo haces y entonces quieres señalarlo, lo estás haciendo de forma incorrecta y la Biblia te condena como hipócrita. Entonces, entendiéndolo de esta perspectiva, la Biblia nos dice la manera correcta de juzgar a mi hermano. Y se juzga de esta forma, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí está, si tu hermano peca contra ti o tú pecas contra tu hermano, el primero que entienda si es verdadero cristiano debe ir donde su hermano. Aquí yo tengo a mi hermano Starling, por ejemplo, y si yo peco contra Starling, yo debo ir a pedir perdón a Starling. Pero la pregunta es, pero ¿y si Starling peca contra mí? ¿Qué debo hacer? Entonces yo debo ir donde Starling ya con una calidad de perdón y decirle, Starling, pecaste contra mí, pero ya te perdoné, mi amado hermano. Y así es como se subsanan dentro del pueblo de Dios todos los temas que haya, los choques, los roces que haya en el pueblo de Dios. Cuando hay dos hermanos que se pelean por temas de disparate, es porque no han entendido lo que Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante está diciendo. Entonces retomamos, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primero, es lo que dice, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Es decir, cuando un hermano viene donde mí y me dice, pastor, mire, yo me enojé con el hermano fulano y quiero comunicárselo a usted. Yo lo primero que le digo, ¿ya resolviste tu cuenta con fulano? Yo no me pongo de intermediario para resolverle la cuenta a fulano. Es lo mismo que hace los hijos con la madre y el padre. Tienen miedo de solicitarle algo a papá, entonces usan a mamá como puente. Mami, dile a papi. Y ahí es donde la mamá debe salirse y decirle, él es su papá, vaya y dígale usted. Entonces, nosotros los pastores debemos hacer lo propio. Cuando alguien venga a nosotros diciéndome, tuve un problema con fulano, debo enviarlo, vaya y resuelva su problema con fulano primero y luego, entonces usted viene y me lo cuenta para que esto quede bajo dato. Entonces aquí la palabra de Dios lo dice bien claro, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ustedes dialoguen, ustedes corríjanse mutuamente, ámense, perdónense mutuamente y si él te oyere, tú has ganado a tu hermano. Y la pregunta aquí es, pastor, ¿y si no me oyere? Si no te oyere, entonces toma contigo a dos hermanos de la iglesia, pueden ser dos amigos de la iglesia, y entonces vayan y hablen con él, porque en la boca de dos o tres, aquí dice, porque en boca de dos o tres, versículo 16, de dos o tres testigos para que conste toda verdad. Es decir, yo tomo a dos de mis hermanos y voy donde Starling, con el cual tuve el problema. Si Starling me oye, entonces yo he ganado a Starling y tengo a dos testigos de lo cual hicimos para ganar a Starling. Pero ¿qué pasa si Starling no me oye? Entonces, el paso siguiente que debemos hacer es comunicarlo a la iglesia. Versículo 17. Si no los oye, si nos oye a estos testigos, entonces comuníquelo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, entonces la iglesia, ¿qué hace? Ejecuta juicio en ese aspecto. Si no oye a la iglesia, cuando la iglesia le diga, mira, el hermano fulano tuvo problema con el hermano mengano y nos hemos reunido aquí porque ya se han agotado los dos primeros pasos,
fulano fue donde Mengano, Mengano no lo escuchó, fulano tomó 2 testigos, fue donde Mengano no lo escuchó, y el último paso requerido por la palabra de Dios es que traerlo a la iglesia para que la iglesia juzgue. Si él aún así no admite su error y no perdona, no hay una actitud de perdón, la Biblia dice que ahí debe ser expulsado de la iglesia. Miren, este tema es un poco complejo y la semana que viene yo voy a seguir tratándolo. Porque todo lo que he hablado es lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense que no he tocado lo que dice el pastor Mark Devers en su libro Las 9 marcas de una iglesia saludable, porque este tema se extiende, es un poco más complejo de tratar y las iglesias no lo tratan a la luz de la palabra de Dios como deberían tratarlo. A veces hacemos juicio sin agotar los pasos correctos y lo que la Biblia demanda es que los pasos correctos sean agotados para que se pueda hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, déjeme concluir con este texto para que quede en la mente de ustedes y ustedes estén cautivados para la próxima semana, el próximo jueves, puedan estar ahí en su radio o puedan estar ahí en las pantallas de YouTube y puedan seguir esta serie de estas 9 marcas. Ok. Versículo 17, si no lo oyere, entonces dilo a la iglesia, y la iglesia entonces, si no oye a la iglesia, entonces será tenido como gentil y publicano. Entonces Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que ustedes aten en la tierra, y atención con esto, porque esto se ha vuelto tan normal dentro del pueblo que malentendiendo los textos salimos a atar todo tipo de cosas. Salimos a atar demonios, salimos a atar al diablo, pero no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios en este aspecto, amados hermanos. Está hablando de un contexto de perdón y de un contexto de comunidad cristiana. Por lo tanto, aquí la palabra que se usa para atar, que se traduce como atar, es más bien la palabra deo. Y deo habla de, aunque se traduce como atar, debería ser permitir o no permitir, ¿ok? Y esto se lo dice a la iglesia. Lo que la iglesia permita, recuerda que lo que pasa arriba, la iglesia tiene un juicio que dar. Y el juicio que dar es al hermano que no perdonó al hermano, es tenerlo como gentil y publicano. Y hacer esto es expulsarlo de la membresía de la iglesia. Hermano, lo lamentamos mucho, pero tú no has aceptado en tu corazón lo que Cristo demanda, que es que nos perdonemos y nos amemos los unos a los otros. Tú sigues maltratando al hermano, tú sigues odiándolo, tú dices que no lo vas a perdonar, por lo tanto tú no puedes ser parte de esta comunidad cristiana. Eso es lo que dice la Biblia, eso no es algo que yo me estoy inventando. Y entonces, hacer lo que dice la palabra, y no es algo que yo me esté inventando, es lo que la iglesia debe de hacer. Entonces Jesús recalca esto que la iglesia hizo de expulsar al hermano, diciendo, todo lo que ustedes permitan o no permitan en la tierra, es lo que ya está permitido o no en el cielo. Así es como se traduce. ¿Ok? Todo lo que ustedes permitan en la tierra es lo que ya está permitido o no en el cielo. Otra vez digo que si 2 se ponen de acuerdo, y vuelve y retoma el tema, si 2 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, es decir, Starling, pongámonos de acuerdo y pidamos para cada uno de nosotros un Bentley o un, qué sé yo, un carro de esos modernos. ¿Tú crees que Dios nos lo va a dar? Aquí dice que todo lo que pidamos, si nos ponemos de acuerdo, podemos recibirlo. Sin embargo, no se refiere a eso. Se está refiriendo a tema de perdón, tema de coinonía de hermano, tema de amor entre hermanos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, aunque estemos peleando, y nos pusiéramos de acuerdo, no solo entre nosotros, sino entre la coinonía cristiana, la Biblia dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús termina diciendo, porque donde hayan 2 o 3, uno de los versículos más mal interpretados en toda la Escritura, aunque no nos va a dar tiempo de aclararlo el día de hoy, yo lo voy a dejar con esa pizquita ahí, para que usted tenga que conectarse el próximo jueves
y podamos debatirlo. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Y los cristianos pentecostales, nosotros le agregamos para bendecirlo, cosa que ahí no lo dice. Así que si usted quiere saber qué es lo que dice, conéctese el próximo jueves. Por este día terminamos, así que gracia, misericordia y paz del Señor para con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.